145, eso dije, vamos a seguir con el tema del llamado para valientes. También tenemos que estar por Cristo firmes. No siempre es fácil, de hecho muchas veces si somos honestos es más difícil que fácil, pero hay que estar por Cristo firmes. En 1 Corintios 15:58 la Biblia dice, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, tal como este árbol. Queremos que esté firme y constante, que no me despierto un día y lo encuentro al otro lado del patio, ¿verdad? Queremos que no se mueva. También la casa, firme, constante, y así también los hijos de Dios. 145. Estad por Cristo firmes, soldados de la cruz, alzado y la bandera en nombre de Jesús. Es vuestra la victoria con él por capitán, por él serán vencidas las huestes de Satán. Estad por Cristo firmes, os llama el alelí. Con él pues a la lucha, soldados todos id. Probad que sois valientes, luchando contra el mal. Es fuerte el enemigo, mas Cristo es sin igual. Estad por Cristo firmes, las fuerzas vienen de él. El brazo de los hombres es débil y es infiel. Vestíos la armadura de la en oración, deberes y peligros demandan gran tesón. Hay que estar por Cristo firmes. El 110, uno más antes de empezar a la enseñanza. Y mientras lo buscan, bienvenidos a los que vienen llegando. Gracias por estar con nosotros también. Pero comento fechas importantes. En 2 semanas, creo que hay el día 5 de marzo, si no me equivoco, vamos a organizarnos como iglesia. Así que espero que todos puedan estar esa fecha. Si no pueden, avísame al tiro y podemos cambiar la fecha. Pero esa sería la idea, en 2 semanas. En la mañana, no sé exactamente cómo lo vamos a hacer, pero vamos a tener una reunión normal. Y también vamos a tener un proceso de la ceremonia de firmar los documentos que nos exige el Estado para organizarnos, pero también nos organizamos entre nosotros para establecer algunos parámetros, algunas reglas de quiénes van a ser miembros, quiénes no, cómo vamos a tomar decisiones como grupo, etc. Es un proceso de crecimiento, pero muy importante, porque hasta ahora, aunque les he consultado, al final yo soy el único que ha tomado las decisiones. Y espero que pase a ser decisión de todos nosotros. También en esa reunión vamos a tomar un voto para apuntar un pastor. Y si no me apuntan a mí, es decisión de la iglesia. En esa reunión tal vez también vamos a apuntar a otros oficiales, tal vez alguien a cargo de las finanzas, un tesorero, tal vez alguien como un secretario que nos ayude en mantener algunos registros que tenemos que mantener, etcétera. Pero estaremos conversando tal vez en lo personal, tal vez por WhatsApp para finalizar esos detalles. Y luego en la tarde de ese mismo día quiero por fin celebrar la Cena del Señor. Algunos dicen la Santa Cena, lo conocemos por otro nombre. Sabemos que eso no nos concede mayor gracia con Dios. La gracia de Dios nos es extendida gratuitamente. No nos hace más salvos. Somos salvos por medio de la fe. Pero a la vez es un mandamiento que Dios dejó para su iglesia, la iglesia que Él empezó, la idea de hacer esto en memoria de Él. Entonces vamos a hacerlo en memoria de Él y será nuestra práctica más bien que esa ceremonia va a ser para los que son miembros de la iglesia. No vamos a ser policía en excluir a otros, pero no es tema de, oye vecino, venga, vamos a celebrar la Cena del Señor. No, si él quiere ser miembro de la iglesia, sí, pero más bien es para nosotros los que somos de la iglesia.
En fin, el 110, dejo los anuncios para un lado, aunque vamos a estar recordándonos de esos eventos que están por venir. Puede ser que sea el día 6 de marzo, no el 5, pero el primer domingo, la fecha que queda en 2 semanas. Oh Cristo, tu ayuda quisiera tener. Hemos cantado acerca de la necesidad de ser valiente, pero tenemos que reconocer también que si vamos a ser valientes necesitamos la ayuda de Dios. Si vamos a estar por Cristo firmes, necesitamos la ayuda de Dios. El 110 puede ser uno más o menos nuevo, no lo hemos cantado mucho, pero si no lo conoce es buena fecha para aprenderlo, ¿cierto? Oh Cristo, tu ayuda quisiera tener en todas las luchas que agitan mi ser. Tan solo tú puedes la vida salvar. Tú solo la fuerza le puedes prestar. Oh Cristo, la gloria del mundo busqué y ansioso mi vida y afán le entregué. Y en cambio mi pecho tan solo encontró tortura sin cuento y el alma murió. Oh Cristo, quisiera llegar a vivir de aquellos alientos que tú haces sentir al alma que huyendo del mal tentador se vuelve anhelante, se vuelve a tu amor. Oh Cristo, quisiera tus huellas seguir y gracia constante de ti recibir. Hallar en mis noches contigo la luz, alivio a mis penas al pie de la cruz. No vamos a poder seguir las huellas del Señor sin la ayuda del Señor. No vamos a poder ser fieles a Dios sin la ayuda del Señor. No vamos a poder edificar la iglesia, y no me refiero tan solo al templo de la iglesia, sino también al cuerpo de los creyentes sin la ayuda de Dios. Segunda de Samuel capítulo 23, por favor. Segunda de Samuel capítulo 23, si no me equivoco, faltan 2 semanas para completar el estudio, 2 semanas más después de hoy, para completar nuestra serie de estudios en la vida de David. Espero que las enseñanzas hayan sido de ayuda para usted como lo han sido para mí. Porque, bueno, muchas veces si tomamos la idea, y cuando empecé como pastor, predicador, antes de ser pastor, tenía el hábito de, bueno, tengo que predicar, ¿sobre qué tema quiero predicar? Y buscaba un tema que me gustaba hablar. Pero así no dejo que la Biblia me hable a mí. Y cuando tomamos una serie, en este caso la serie de la vida de David en la tarde, la serie de fidelidad, las cartas pastorales, la Biblia me habla a mí. Porque si somos honestos, queremos llegar a los pasajes conocidos, los pasajes que nos hacen sentirnos bien, y los pasajes que no nos hacen sentirnos bien, ¿para qué? ¿Verdad? Mejor busco algo más bonito. Es como ir a un buffet. No voy a comer tanta verdura, voy a comer carne y voy a comer postre, porque eso me encanta. Pero sé que la verdura también me es bueno. Y en la Biblia encontramos de todo. Encontramos lo que nos ayuda a sentirnos bien, pero también nos ayuda a sentirnos mal a causa de nuestro pecado.
Ahora vamos a trazarnos, de hecho, un capítulo en nuestra serie de estudios en la vida de David, porque como dijimos la semana pasada cuando vimos 2 de Samuel 24, creo que no estaba en orden cronológico. Bien puede ser que este capítulo tampoco está en orden cronológico. Es como que hemos llegado casi al final de la vida de David y el autor de la Biblia, que al final es Dios, está agregando las cosas que faltaron mencionar acerca de la vida de David. En 2 de Samuel 24 vimos la segunda tragedia en la vida de David y creo que Dios no quería interrumpir todo el cuento de lo que había sucedido después de su adulterio con Betsabé, la muerte de su hijo, las tragedias con su familia, para ayudarnos a entender que todo estaba relacionado. No eran tragedias que sucedían sin motivo, sino que tenían un buen motivo, y ese motivo es principalmente que David había desobedecido a Dios. Ahora, los primeros 7 versículos de este capítulo no los vamos a leer, pero graban algunas de las últimas palabras de David. Vamos a estudiarlas para concluir nuestra serie de estudios en pocas semanas más. Pero bajo el reinado de David, la nación de Israel llegó a obtener más influencia, llegó a conquistar más territorio, ampliar sus fronteras en cierto sentido, más que en cualquier otro momento hasta el día de hoy. Creo que el único momento cuando la nación de Israel conocerá más territorio nacional será bajo el reinado de Jesucristo mismo. Claro que esos logros no fueron simplemente porque David, sino que porque también Dios ayudó a David. Pero además de la ayuda de David, de Dios, David logró lo que logró por medio de los muchos hombres valientes que le acompañaban. Y el resto de este capítulo, no el resto, pero lo que vamos a estudiar del 8 al 17, es un testimonio a los valientes que ayudaron a David. Y en este testimonio vemos un llamado hoy para que también hayan valientes para servir a Dios. Segunda de Samuel capítulo 23, voy a empezar en versículo 8 y voy a leer hasta el 17. La Biblia dice en Segunda de Samuel 23, 8, estos son los nombres de los valientes que David tuvo. El Tacmonita, que se sentaba en cátedra, principal de los capitanes. Este era Adino, el esnita, que blandiendo su lanza mató a 800 hombres en una ocasión. Después de este, Eleazar, hijo de Dodo, el Ahoita, uno de los 3 valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían juntado ahí a la batalla y se habían retirado los hombres de Israel. Este, levantándose, hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y se le quedó pegada la espada. Aquel día Jehová dio gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él solamente a tomar el despojo. Después de este fue Sama, hijo de Age, Ararita, que habiéndose juntado los filisteos en una aldea, había allí un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos, pero él se paró en medio de aquel terreno y lo defendió, e hirió a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Y 3 de los 30 principales descendieron y vinieron en tiempo de la siega a David a la cueva de Adulam, y el campo de los filisteos estaba en el valle de Refaim. David entonces estaba en la fortaleza, y la guarnición de los filisteos estaba en Belén. Y David tuvo deseo y dijo, ¿quién me diera de beber del agua del pozo de Belén, que está junto a la puerta? Entonces los 3 valientes irrumpieron por el campo de los filisteos, y sacaron agua del pozo de Belén, que estaba junto a la puerta, y tomaron y la trajeron a David. Mas él no la quiso beber, sino que la derramó a Jehová, diciendo, lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. ¿He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida? Y no quiso beberla, los 3 valientes hicieron esto. Oremos antes de seguir. Señor Padre, gracias una vez más le damos por su palabra. Cada día debemos estar agradecidos porque usted nos habló y nos sigue hablando por medio de ella. Y Señor, mientras que tomamos este momento para apartar de nuestras vidas y los quehaceres de la vida, Dios, háblenos a nuestras vidas, porque no hay nada más importante que el mensaje que usted tiene para nosotros. Le pedimos que sea clara, que mis palabras no sean un estorbo, sino que su Espíritu tenga la libertad para obrar en nuestras vidas y en este grupo, para que nosotros podamos ser hombres y mujeres, hijos e hijas tuyas, que seamos valientes para tu causa. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Si a alguno le pega fuerte el sol, hay espacio también aquí en la sala donde pueda estar. En un ratito más, unos meses más, vamos a estar clamando para más sol, pero por el momento entiendo que
a veces tenemos que huir el sol. Así que donde guste también puede acomodar los asientos, hay espacio. Pero cada rey no puede luchar solo. Necesita hombres valientes que luchen consigo mismo. Y antes de que usted diga, el pastor va a hacer un llamado para que valientes le sirvan al pastor. No cantamos Rey de mi vida, tú eres ya, gloria te doy, pastor. No, el Rey a quien estamos hablando es Jesucristo mismo. El Rey a quien necesita valientes hoy día es Dios. Claro que la iglesia también necesita siervos, pero no necesitamos que sirvan a la iglesia, sino que sirvan a Dios. Y en medio de servir a Dios, vamos a también servir a los unos a los otros. Vamos a también edificar a la iglesia, pero el enfoque no será edificar la iglesia, sino será servir a Dios. Será edificar y glorificar a Dios. David, claro que tenía una guerra física. Pero la aplicación para nosotros no es tanto un conflicto físico, aunque a veces tal vez nos llega a pensar eso con el conflicto que tuvimos con Galilea, o el conflicto que ahora tenemos con Juan, el que tiene tomada la casa. No estamos hablando de un conflicto físico, aunque hay conflictos que parecen ser físicos. Al fondo son conflictos espirituales, al fondo son pruebas espirituales. Los conflictos que existen con los padres y los hijos, los conflictos que existen entre esposo y esposa, los conflictos que existen entre vecinos, al fondo son espirituales. La Biblia nos dice en Santiago capítulo 4, no lo anoté, pero lo voy a buscar porque Dios me lo mandó a la mente, así que lo voy a comentar en breve. Dice Santiago 4, versículo 1, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Guerras y pleitos, estamos hablando de un conflicto físico, pero ¿de dónde nace ese conflicto físico? ¿No es de vuestras concupiscencias, las cuales combaten en vuestros miembros? Los conflictos físicos, los conflictos exteriores nacen de conflictos interiores que al fondo son conflictos espirituales. Un conflicto entre el Espíritu Santo que vive dentro del Hijo de Dios y la carne que también combate en nuestros miembros. Dice versículo 2, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y guerráis y no tenéis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Adúlteros y adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? El conflicto que producimos produce porque tenemos un problema con Dios. Cualquiera pues que quisiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y hay mucha verdad en ese pasaje, pero solo lo comento en breve para señalar que nuestro conflicto es espiritual. Nuestro enemigo Satanás busca a quien devorar, la Biblia dice en 1 de Pedro 5:8. Y está cegando la mente de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del glorioso evangelio de Cristo. Eso nos dice la Biblia en 2 de Corintios 4:4. Si eres hijo de Dios, estás inscrito en esta lucha, estás inscrito en este conflicto. Algunos tal vez están escondidos en una cueva porque no quieren hacer guerra contra el enemigo. Pero necesitamos a hombres y mujeres quienes serán valientes en guerra. Te pregunto, ¿serás hombre, serás mujer valiente? Veo 4 verdades en este pasaje en 2 de Samuel 23. 4 verdades que podemos aprender acerca de cómo poder entrar a la guerra como valientes. Y vamos a aprender estas verdades al estudiar a los hombres valientes, los personajes mencionados. El primero lo leímos en versículo 8, es Adino. Este era Adino, el esnita, dice a la mitad del versículo. También dice que él era tacmonita. Simplemente el nombre Adino me suena como un buen nombre para un perro vicioso, un perro fuerte, ¿verdad? Suena un poco como dinosaurio. A dinosaurio, ¿cierto? Así que yo creo que si tengo un pitbull un día tal vez le voy a nombrar Adino. Pero su nombre, la Biblia nos dice que él salió a guerra, encontró a 800 soldados enemigos y los mató. Yo no sé tú, pero si yo salgo a guerra contra 4, yo voy corriendo, ¿verdad? A menos de que no puedo correr porque están mis hijos. De hecho, antes de venir a Chile, no porque Chile, sino porque es un país que no sea los Estados Unidos, hicieron un curso para los misioneros que van a salir y otros a países mucho más peligrosos como África, distintas partes. Sé que África no es país, es continente, pero países en el continente de África. Y nos dieron alguna preparación para qué hacer si vienen para asaltarte. Y la primera recomendación fue, lo que piden, entrégaselo.
Piden la billetera, dale la billetera. Piden las llaves, dele las llaves. No importa que te roben las cosas, más vale que no te maten. Pero luego mi esposa preguntó, ¿pero qué tal si en el auto está mi hijo abrochado? No puedo entregarle la llave. Y dijeron, buena pregunta, ahí es donde tienes que pelear. No importa si son 10 contra 1, tienes que pelear. No importa en el caso de Adino si son 800 contra 1, tienes que pelear. ¿Por qué? Porque no puedes rendirte. La billetera, no importa. El auto tiene valor, pero no importa. Eso lo podemos reemplazar. Pero cuando hablamos otra vez de nuestro conflicto espiritual, hermanos, no podemos rendirnos. Amén. No podemos decir, bueno, voy a tolerar el pecado en mi vida porque me he cansado de pelear. No veo cómo puedo salir victorioso, el enemigo es demasiado contra mí, mejor me rindo. No, tenemos que luchar. Amén. Tenemos que ser hombres y mujeres valientes, aquí como Adino el esnita. De él, y vamos a explicar este punto, pero de él aprendemos que un valiente de Dios demostrará valentía y astucia en la guerra. Para salir victoriosos también tenemos que demostrar valentía y astucia en la guerra. Cuando la Biblia dice que era Adino el esnita, esnita significa ama su lanza. Él lo ama, lo tiene consigo a todo rato, siempre está practicando, siempre está preparándose. Simplemente él está preparado para la guerra, pero cuando dice que es también tacmonita, significa que entendía la estrategia de la guerra. Hay algunos guerreros que son guerreros brutos, mándame y yo le doy nomás. Pero hay otros que entienden la importancia de la estrategia. Una fuerza menor muchas veces puede vencer a una fuerza mayor con la estrategia correcta. Estamos hablando en términos físicos. Pero sabemos que contra Dios, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. En cuanto al espiritual, tenemos la victoria. Sin embargo, tenemos que tener la estrategia correcta. ¿Cuál es la estrategia? La que nos ha sido entregada en la Biblia. No podemos vencer al mundo con las estrategias del mundo, con las armas del mundo. Tenemos que guerrear con la estrategia, con las armas que Dios nos ha dado. De hecho, aquí Adino era principal de los capitanes, porque él entendía cómo desarrollar una estrategia que traería la victoria. Pero no tan solo elaboró estrategias para la victoria, sino que salió personalmente y mató a 800. Eso es mejor que cualquier película de Jackie Chan que hayas visto, ¿verdad? Que Jackie Chan se enfrenta con 20 y 30 y ¡pa! No, él salió contra 30. Y no es que los tumbó al suelo, los mató. ¿Se imagina la escena? 800. No, si yo tan solo tuviera que golpear fuerte a 800 hombres, mi brazo estaría débil después de 200, no sé, ya no tendría fuerza, pero aquí Adino salió contra 800, sin duda tenía tremenda valentía, sin duda tenía tremenda fuerza. Y nosotros también necesitamos valentía para entrar a nuestra guerra espiritual. No es popular creer y compartir la Biblia. Requiere valentía vivir por Dios. En 2 Corintios 10, versículos 3 y 4, la Biblia dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Amén. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, Amén. sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Amén. Pastor, ¿qué tipo de fortalezas estás refiriéndote? ¿Estamos hablando de Galilea? ¿Era una fortaleza que teníamos que derribar? No. La fortaleza en el conflicto con Galilea que teníamos que derribar era nuestra falta de paciencia, era nuestra falta de fe. Y muchas veces, no sé, la fortaleza que hay que derribar en tu vida puede ser distinta a la fortaleza que hay que derribar en mi vida. Y puede ser distinta la fortaleza que hay que derribar en la vida de otro hermano. Pero en nuestras vidas muchas veces hay fortalezas del pecado. El pecado lo hemos dejado ahí, lo hemos tolerado ahí, se ha fortalecido, se ha edificado un gran muro, pero lo bueno es que nuestras armas de nuestra milicia son poderosas en Dios para destruir esas fortalezas. Pablo dice que nuestras armas no son físicas, pero son poderosas. Aún así requiere valentía para defender, para compartir y para vivir la Biblia. Es fácil aquí entre los hermanos. Es fácil decir amén, así es, pastor. Es fácil, pero luego es un poco más difícil. De hecho, es mucho más difícil entre los colegas, entre los amigos, entre los familiares.
en mi vida personal. Bueno, antes de ir a México, hasta el tercero básico, iba a un colegio cristiano, donde todos compartían los mismos valores que yo. Llegamos a México, cuarto, quinto básico, estaba educado en casa, como mis hijos serán. Pero luego a sexto, séptimo, octavo, ahí entramos a un colegio público, del municipal, podríamos decir, en México. Y ahí me enfrenté con muchas cosas de las cuales nunca me había enfrentado antes. Mis compañeros, especialmente los varones, querían ser groseros en varios momentos. Querían hacer y decir cosas que no correspondían ni a un niño, mucho menos a un hijo de Dios. ¿Cómo iba a responder? Sería fácil participar, ser uno de los chicos, pero tenía que tomar una decisión, voy a hacer lo correcto. Después fuimos a Alabama, fui educado en casa otra vez, y luego fui a la universidad. Y en la universidad también muy secular. Ahora estamos hablando no tan solo de niños chicos, sino de adolescentes. Ustedes lo han vivido. Supongo que Chile no es muy distinto que los Estados Unidos, donde gente mundana, gente pecadora, va a hacer lo que gente mundana y pecadora van a hacer. Y yo tenía que otra vez decidir. Puedo simplemente participar, sería fácil, ir con la corriente en cierto sentido. Podría decidir, no, yo voy a luchar, voy a vivir por Dios. O podría hacer lo que muchos cristianos eligen hacer, agachar la cabeza, quedarme en lo mío, no decir nada, hacer todo lo posible para evitar el conflicto. Pero hermanos, Dios está pidiendo un llamado para valientes, que van a decir, yo voy a luchar, yo voy a representar a Dios, yo voy a representar la moralidad bíblica. Adino tenía valentía, también tenía estrategia. Por seguro no salió simplemente a lo loco lanzando la lanza, la espada contra los 800. La Biblia no nos graba cuál era su estrategia, pero sin duda tenía estrategia. Y es por eso que la Biblia dice que debemos hablar la verdad en amor. Tenemos que, claro, decir la verdad, representar la verdad, pero con la estrategia correcta. Hay momentos adecuados para condenar al homosexualismo, pero hay otros momentos cuando tal vez no es el momento preciso para condenarlo. En los Estados Unidos había una iglesia que era muy notoria, lamentablemente con el nombre Bautista, porque hasta a los velorios de los homosexuales salían con pandereta, con todo para protestar el hecho de que estaban velando a un homosexual. Ese no es el momento para denunciar el homosexualismo, es el momento para venir a la familia y abrazarlos y decir, mire, estamos orando por ti. Amén. La Biblia dice, llorad con los que lloran. Tenemos que tener la estrategia correcta. Nuestra estrategia no viene de filosofías de un ser humano, sino viene de la palabra de Dios. Podemos encontrar ahí los consejos que Dios tiene para nosotros. En el versículo 9, no tan solo leemos de Adino el esnita, sino también leemos de Eleazar. Después de este Eleazar, hijo de Dodo el Ahohita, uno de los 3 valientes que estaba con David. Su nombre, Eleazar, significa el hombre quien Dios ayuda. Y es un buen nombre para tener. Un nombre que me recuerda, necesito la ayuda de Dios. Parece que, de hecho, sus padres querían recordarle de esa verdad. Mi hijo, si va a lograr algo en la vida, será porque Dios le ha ayudado. Hijo, recuérdate, si vas a lograr algo en la vida, será porque Dios te ayuda. Y de Eleazar aprendemos que nosotros también necesitamos de la ayuda de Dios para nuestra lucha. Él, en versículo 9, la Biblia nos dice que desafió al ejército de los filisteos, aun cuando todo el ejército de Israel se había huido. En versículo 10 la Biblia nos dice que se cansó, pero siguió peleando y Dios le dio la victoria. Él salió a guerra cuando nadie más quería pelear. Siguió hasta que se lograra la victoria, aun cuando ni tenía fuerzas para seguir. Déjame decirle que en su vida personal, su vida cristiana, van a haber momentos cuando parece que estás luchando solo y nadie más está luchando contigo. Sigue luchando como Eleazar con la ayuda de Dios. Van a llegar momentos cuando parece que has luchado y has luchado y has luchado y no has logrado la victoria y estás totalmente agotado y cansado. Déjame decir que puedes seguir luchando con la ayuda de Dios. En nuestra lucha espiritual tenemos que siempre seguir adelante. Y eso requiere resistencia, requiere una determinación para seguir y seguir y seguir. Sería genial si solamente una vez al año tendríamos que arrepentir de nuestros pecados, confesarlos a Dios, dejarlos en el pasado y nunca más voy a luchar contra ese pecado. Pero lo más probable es que, Satanás nos conoce. A veces nos conoce incluso mejor que nosotros nos conocemos. Y sabe que si ahí nos atacó y rendimos una vez, ahí está una debilidad.
y va a seguir, y va a seguir, y va a seguir, y va a seguir. Y vamos a tener que seguir, y seguir, y seguir luchando. Podríamos comentar los vicios, ¿verdad? Alguien que ha fumado, a algunos Dios les da la victoria y jamás tienen el deseo de fumar. Pero la mayoría siempre llega a la tentación. Ve a otra persona fumar y, le dan ganas. El que ha vivido como borracho, muchas veces con una gota de alcohol le vuelve el deseo de volver y caer en lo mismo. Pero podríamos hablar de cualquier pecado habitual en nuestras vidas. Estamos hablando de tal vez las emociones, la codicia, el enojo, el amor a lo que no deberíamos amar, la mentira, etcétera, etcétera. Muchas veces llegan a ser hábitos en nuestras vidas, fortalezas en nuestras vidas. Y tal vez yo tomo el enojo, porque en mi vida eso ha sido una tentación de enojarme. Soy muy bueno en tal vez no expresarlo, pero no soy muy bueno en evitar sentirlo. Siento el enojo. Entonces tengo que pedir, Dios, perdóneme, no me hubiera enojado. Y luego, ¿qué pasa? 20 minutos después, Dios, ayúdame porque otra vez quiero enojarme. Tengo que seguir luchando, tengo que seguir peleando, tengo que seguir adelante porque no puedo rendirme. En 1 Corintios 15, 58, la Biblia dice, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes. Amén. Firmes y adelante, ¿cierto? Firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Muchas veces usamos este versículo para decir, mire, seguimos testificando, seguimos ofrendando, seguimos porque esta iglesia va a ser levantada, pero creo que el versículo también se aplica a nuestras luchas contra el pecado. Sed firmes y constantes, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Tal vez no veas el producto, tal vez no veas el crecimiento en tu vida, pero Dios dice no es en vano. Sigue luchando, Él te va a dar la victoria. Aun cuando no vemos los resultados, tenemos que estar firmes y constantes. Aun cuando parece que el enemigo sigue saliendo en contra de nosotros y aun cuando nadie pelea con nosotros, tenemos que estar firmes y constantes. La Biblia dice que Eleazar estaba pegado a la espada. Versículo 10, se cansó y se le quedó pegada a la espada, su mano se cansó. Entiendo que los músculos habían apretado la espada tanto que ya ni podía soltarlo, ni podía abrir la mano para soltar la espada porque así de fuerte había sido mientras ese día que peleó. Nosotros también tenemos una espada, la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Amén. Y no vamos a ser victoriosos. No podemos ser hombres y mujeres valientes si no también estamos pegados Amén. A esta espada. Amén. Claro que a veces nos cansamos en nuestras vidas cristianas. Nos cansamos de compartir la palabra con nuestros familiares, de representar la moralidad bíblica en el trabajo, de constantemente enseñar y corregir a nuestros hijos en amor, etc. Nos cansamos, pero tenemos que seguir adelante con la ayuda de Dios. La verdad es que nuestra lucha no es tan difícil como la ha sido para muchos otros. Tenemos hermanos en otras partes del mundo quienes ahora mismo están arriesgando sus propias vidas al vivir por Dios, simplemente porque son cristianos. Vimos ¿cómo se llamaba el versículo 8? A Dino el Tacmonita, el Esnita. Ahora vemos a Eleazar y en tercer lugar vemos a Sama en versículos 11 y 12. Después de este fue Sama, hijo de Age Ararita. Él nos enseña que un valiente no rinde lugar al enemigo. Sama estaba haciendo guerra contra el enemigo en un pequeño terreno de lentejas. Ahora, yo no sé, algunos aquí tal vez aman a las lentejas, pero bien podría ser que hay otros que, por favor, ni quiero ver las lentejas. A mí me gustan, pero yo no estoy dispuesto a perder la vida por un campo de lentejas. Si quiere tomar el campo de lentejas, tómaselo. Yo fácil busco otra cosa que comer. Tómeselo. Ya, ¿verdad? Es un campo de lentejas. Pero Sama dijo, no voy a rendir ni un metro. No voy a rendir ni un paso. Si tú quieres venir contra mí, si tú quieres este campo de lentejas, tendrás que luchar por este campo. Su padre, Age, la Biblia dice que era Ararita. Eso significa montañero. Él estaba, entiendo, desde niño acostumbrado a escalar montañas, mientras que ahora su hijo estaba defendiendo un campito de lentejas. ¿Dónde está la gloria en eso? ¿Dónde está el honor en eso?
Aunque nos pareciera que ese pequeño campo no sea muy importante, Sama no estaba dispuesto a rendir ni un paso al enemigo. Y creo que eso es la verdad que aprendemos de Sama, que no podemos rendir nada, ni dar lugar al diablo, la Biblia dice en Efesios 4. En nuestra lucha nos puede llegar la tentación a rendirnos en algunos aspectos que parecieran tal vez no ser muy importantes. Tal vez estamos mirando una película y bueno, la película no es muy limpia, tiene elementos que no deberíamos estar mirando, pero mire, la película es buena, contiene un buen mensaje, así que lo voy a tolerar, voy a dejar que el diablo se mete en mi vida, pero solo un poquito, porque el mensaje es un buen mensaje. ¿Perdón? ¿Estás rindiendo campo? ¿Estás rindiendo territorio al enemigo? Amén. O tal vez entiendo que mi hija debería vestirse de una forma más modesta. Pero me canso de siempre tener que explicárselo. Al final, ¿qué importa? ¿Se va a vestir mejor que las otras amigas, que las vecinas? Al final, ¿qué importa? No, hermanos, tenemos que luchar. Tenemos que encontrar y saber dónde está la raya y voy a defender esta raya. Diablo, si la cruzas, te mato. Si quieres cruzarla, tendrás que luchar. Tendremos que pelear, porque yo no voy a rendir. Tal vez el chiste que escuchamos en el trabajo, en el colegio, tal vez el chiste fue sucio, pero quiero ser amigo de ellos, así que me río igual, ¿qué importa? No, estoy rindiendo campo al enemigo. En Efesios 4, 26 y 27 la Biblia dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Si en tu vida te enojas, tal vez no lo demuestras por fuera, pero tu corazón se queda enojado, estás dando lugar al diablo. Especialmente si lo has demostrado y no has pedido perdón por la forma en que lo has demostrado, estás dando lugar al diablo, tal vez no tan solo en tu vida personal, sino también en la vida de tu familia. Ni deis lugar al diablo. Es cierto que todos pecamos, pero eso no quiere decir que deberíamos estar contentos con nuestro pecado. Tal como los niños ensucian la casa y los niños van a ensuciar la casa, pero eso no quiere decir que deberíamos estar contentos con que ensucien la casa. Y cuando ensucian la casa les decimos, no hijos, por favor no traigan la arena adentro, juegue con la arena afuera y ayúdame a limpiar esto. ¿Por qué? Porque no queremos dar lugar a la arena en nuestra casa. También Satanás, claro, vamos a pecar, claro, van a haber momentos cuando el pecado entra en nuestras vidas, pero no podemos estar contentos con eso. Si tu respuesta al ser confrontado con tu pecado es que bueno, todos hemos pecado, estamos ofreciendo un sillón al diablo. El diablo entró a la casa y en vez de decirle, oye, tú para afuera, le decimos, mire, toma este asiento, te traigo un vaso de agua. Es lo que estamos haciendo cuando decimos, bueno, todos pecamos, así que así soy nomás. Ni deis lugar al diablo. Sama representa el principio de Santiago capítulo 4, versículo 7. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de nosotros. ¿Sabe? Estaba pensando, meditando en este versículo. Dios nunca nos manda a vencer a Satanás. Yo creo que no somos capaces de vencer a Satanás. Pero no importa, porque Satanás ya ha sido vencido por Jesucristo cuando murió en la cruz. Nuestra parte otra vez, someternos a Dios, resistir al diablo, es decir, no dar lugar al diablo, y Dios se encargue de lo demás. Amén. Es que no veo cómo ganar, no tienes que ganar. Tienes que someterte a Dios y resistir al diablo. Amén. En el contexto, Santiago estaba mencionando cómo es que las concupiscencias, de hecho, empezamos a leer en el principio de Santiago 4, ¿verdad? ¿De dónde vienen los pleitos, los conflictos entre vosotros? Vienen de nuestra concupiscencia, de su carne. Santiago menciona cómo es que las concupiscencias, nuestros deseos carnales, producen conflictos entre los hermanos. Someteos a Dios, aun si Él te manda a defender el campo de lentejas. Resistid al diablo. Normalmente tenemos que persistir también en resistir. El diablo no huye la primera vez que elegimos hacer lo bueno en vez de lo malo. No huye la primera vez que obedecemos a Dios en vez de la tentación. Pero tenemos que seguir resistiendo. Por último, en versículos 14 al 17, veo que un valiente estará totalmente entregado al jefe. Y otra vez, no estoy hablando del pastor como el jefe, sino a Dios como el jefe. David estaba escondido en una fortaleza, en versículo 14. Estaba en la fortaleza. Y el enemigo estaba en Belén. Si te acuerdas, David creció en Belén. Era la ciudad de David.
Y él estaba esperando, tal vez a veces saliendo a guerra, pero más que nada el enemigo estaba ahí, David y el ejército acá, y estaban mirándose a ver quién se movía primero. Y David, tal vez sin pensarlo, dijo, oye, me gustaría tener un vaso de agua de ese agua que yo tomaba cuando era niño. Oh, que ese agua es muy rica, no hay otro agua como ese. Él no dijo, oye tú, ve y búscame agua. No lo dijo de esa forma. Por seguro yo no creo que él quería que los tres valientes se arriesgaran para un vaso de agua. Y por eso vemos al final, en versículo 17, que él no pudo tomarla, versículo 16, sino que la derramó a Jehová diciendo, bueno, básicamente estaba expresando el precio para este vaso de agua es demasiado. Yo no puedo tomarla, así que lo doy a Dios como ofrenda. No era un insulto, ¿verdad? Si Nelson me fuera a buscar un vaso de agua porque cree que mi voz está seca, yo tengo agua. No tienes que buscarme, Nelson, no tienes que buscar agua. Pero si me trajera agua y yo le digo, gracias, sería un insulto. Pero no era lo que David estaba haciendo. Estaba expresando, no, yo nunca quería que me lo trajeran, especialmente a gran precio de su vida. Pero estos guerreros salieron para buscar ese agua. No es que tampoco entraron en secreto. Si yo voy a buscar agua de un pozo en medio del enemigo, yo voy a esperar la noche y voy a ver si entro a escondidas, porque al final es solo un vaso. No tengo que hacer mucho ruido para sacar un vaso y a ver si me escapo. No entraron así, sino que salieron, desafiaron a los filisteos. Entiendo que dijeron, ¡hey! Nosotros vamos a sacar agua de ese pozo. Si quieres detenernos, ven a pelear, pero si quieres, haz un lado y no matamos a nadie, solo sacamos el agua. Desafiaron al enemigo, los tres, contra por seguro miles. Pelearon contra los filisteos. Tomaron ese agua por fuerza. Yo creo que David estaba sorprendido cuando le trajeron ese agua. No lo pudo beber, lo derramó al suelo. Pero de su ejemplo entendemos una verdad, de que si estás totalmente entregado a tu jefe, serás valiente en guerra, no te vas a cansar, no te vas a rendir, estarás dispuesto a pagar cualquier precio para cualquier motivo, porque sabes que todo se trata del jefe y no de ti. Todo se trata del jefe y no de ti. Cuando tengo esa perspectiva, puedo pagar cualquier precio. Puedo humillarme cuando creo que merezco ser honrado y reconocido y respetado. Puedo pagar cualquier precio porque el jefe se lo merece. Muchas veces nuestro enfoque está en el lugar incorrecto. Todo lo que hacemos deberíamos hacerlo motivado por amor. Jesús dijo en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si no me aman, ¿para qué? Pero si realmente me amáis, guardad mis mandamientos. Salid a pelear, obedéceme. Dios no puede pedir demasiado de nosotros. Entregó su vida por nosotros. Y por amor ahora debemos estar dispuestos a hacer cualquier cosa, hasta incluso entregar nuestras propias vidas por Él. Muchos de nosotros nos cansamos en la batalla. Nos falta valentía en la batalla. O rendimos terreno porque amamos a algo o alguien, muchas veces yo, más que Dios. Tal vez amamos a nuestro orgullo más que nuestro Dios y nuestros vecinos. Por eso no les contamos el Evangelio. Tal vez amamos a nuestro sueldo demasiado para defender la moralidad bíblica en el trabajo. Estos valientes fueron valientes porque amaron a su rey tanto que estaban dispuestos a pagar el precio. No nos olvidemos que es Dios quien da la victoria. En versículo 10 la Biblia dice otra vez, ¿en qué capítulo estoy? El viento me llevó la página. 23, versículo 10. Aquel día Jehová dio gran victoria. Versículo 12, y Jehová dio una gran victoria. Si tú logras una victoria espiritual en tu vida personal, si nosotros como iglesia logramos una victoria como iglesia, va a ser porque Dios. Claro que también será porque fuiste valiente, persistente, porque no te rindiste, pero principalmente será porque Dios. Nuestra parte es simplemente entregarnos a Dios. La espada de Eleazar mató a muchos filisteos. Por seguro era firme y tenía buen filo esa espada de Eleazar.
Pero eso no es suficiente para matar a ningún filisteo. Necesitaba que Eleazar la tomara y la usara. Tú también tenemos una espada mejor que una espada de doble filo, más penetrante, una espada viva, eficaz. Pero tenemos que tomarla, tenemos que usarla. Tenemos que estar firmes, constantes, valientes. Pero aún así no lograremos nada si Dios no hace la obra. En el servicio del Señor hay un llamado para hombres y mujeres valientes. Primero tienes que ser del Señor. Si no eres hijo de Dios, no eres valiente. Perdóneme, pero eres tonto. Estás a un paso del infierno y aún así rehusas arrepentirte y confiar en Dios. No eres valiente. Pero a los hijos de Dios les pregunto, ¿serás valiente o te rendirás al enemigo? Dios, ayúdanos a estar por ti, firmes y constantes. Siempre obrando, velando, trabajando en todo lo que usted tiene para nosotros. Pero Señor, antes de que busquemos hacer guerra contra el mundo, ayúdanos a darnos cuenta de que muchas veces la mayor guerra es la guerra contra nosotros mismos. Tú nos conoces. Tú conoces la guerra que yo tengo que hacer, que mis hermanos tienen que hacer. Y Señor, tú tienes la victoria. Ayúdanos a someternos a ti, a ser valientes, a ser persistentes, a no rendirnos, pero a confiarnos en ti, para que en ti salgamos victoriosos. Ayúdanos a ser hombres y mujeres valientes. Guíanos, úsanos, en el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Terminemos por favor con un último himno, el himno número 82. No es Rey de mi vida tú eres ya, aunque lo cantamos mucho después de terminar una enseñanza así. Pero creo que si de verdad es nuestro Rey, tenemos que entregarnos a Él. 82. 82, sí, entregarnos a Él como, para salvación, pero entregarnos a Él para servicio. Para decir, Dios, mi vida es tuya, tú la compraste. Salvador, a ti me entrego. Himno número 82. Salvador, a ti me entrego, yo obedezco solo a ti, mi guiador, mi fortaleza, todo encuentra mi alma en ti. Yo me entrego a ti, yo me entrego a ti, mis flaquezas y pecados todo traigo a ti. Te confiesa sus delitos mi contrito corazón. Oye Cristo mi plegaria, yo suplico tu perdón. Yo me entrego a ti, yo me entrego a ti, mis flaquezas y pecados todo traigo a ti. A tus pies yo deposito por entero hoy mi ser, que tu espíritu me llene y de ti sienta el poder. Yo me entrego a ti, yo me entrego a ti, mis flaquezas y pecados todo traigo a ti. Oh, qué gozo encuentro en Cristo, cuánta paz al mi alma da. Yo a su causa me consagro
su amor mi amor será. Yo me entrego a ti, yo me entrego a ti, mis flaquezas y pecados todo traigo a ti. Se me cayó la guitarra, pero gracias por su participación. De verdad, hubo un momento, llegó la hora y dije, nadie va a llegar. Y gracias a Dios, casi todos los que estamos, todos los que estamos ahora, pero todos los que pudimos llegar, llegamos. Y gracias por su fidelidad y participación en eso. Nos vemos a las 18:30, los que podemos, y estaremos en contacto entre semana. Que Dios les cuide. Espero que esa enseñanza le haya sido de ayuda en su vida espiritual. Pero antes de que se vaya, quiero hablarle un poco acerca de otras oportunidades en la cual yo como pastor y nosotros como iglesia podemos ser de ayuda para usted, especialmente si vive aquí en San Pedro de la Paz o en Cañete, cerca de donde están nuestras ubicaciones. Primero, más que nada, puede participar en las reuniones, dependiendo la fase en que estamos del plan paso a paso de la cuarentena. Si estamos en paso 1, no hay reuniones presenciales. Si estamos en paso 2, en cambio, tenemos reuniones los viernes a las 18:30 de la tarde, aquí en nuestro local en San Pedro de la Paz. Y además de eso, yo me ofrezco, los hermanos de la iglesia se ofrecen a ir a su casa si en algo podemos ayudarle. Y quiero hablar un poco, claro que en paso 3, en paso 4 y 5, también ofrecemos venir a su casa, pero quiero hablarle un poco por el momento acerca de las oportunidades que tenemos para ir a su casa. ¿Qué es lo que hacemos cuando pasamos a la casa? Y la respuesta es que eso depende de la situación. Si hay uno enfermo, podemos simplemente orar por usted. Podemos hacer lo posible para animarle si anda un poco deprimido. Pero si quiere un estudio más profundo, si tiene mucho hambre de aprender la palabra de Dios, le invitamos a un estudio personalizado allí en su casa. Tenemos un estudio que se llama Firmes en la Fe. Este es el segundo van a ser 5 libros en total, pero solamente hay 2 hasta el momento, que hemos producido, donde usted puede estudiar la Biblia por sí solo o también con la ayuda de un hermano de la iglesia, un hermano mayor. Viene con detalles muy sencillos para que usted pueda leerlo, para que usted pueda llenar los espacios y así en su tiempo libre que pueda tener en la casa, puede conocer un poco más de la palabra de Dios. Si usted tiene alguna pregunta en específico, hágamelo saber para que yo pueda también ayudar a contestar esa pregunta. Y si tal vez está teniendo dificultades en su familia, en su matrimonio, con los hijos, si sufre de ansiedad o de alguna dificultad, la respuesta siempre es Dios. Y la respuesta siempre la podemos encontrar en la palabra de Dios. Así que sería un placer, un honor mío, de verdad, si usted me diera la oportunidad de contarle, de mostrarle por medio de la palabra de Dios cómo es que usted puede encontrar las respuestas que usted busca. Mis datos están aquí en la pantalla, solo hay que escribirnos un mensaje, llamarnos, en lo posible le ayudaremos. Muchas gracias.